Buenos días. Hoy leemos y meditamos en el capítulo 14 de Romanos. Al igual que en los dos capítulos anteriores, el apóstol Pablo sigue con indicaciones prácticas de cómo debemos vivir en respuesta a la gracia de Dios. En este capítulo se centra en temas que causaban división y desacuerdo entre los creyentes de origen judío y los de origen gentil en la Iglesia de Roma. Las leyes de alimentación judía y el día elegido por la Iglesia como día de reposo. Romanos 14. Aceptad a los creyentes que son débiles en la fe y no discutáis acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si se quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, proponeos vivir de tal manera que no causéis tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Y si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la Iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tú tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. El Nuevo Testamento es en gran parte el relato de lo que sucede cuando el Evangelio de Jesús pasa de una cultura a la otra, el choque de culturas y prácticas religiosas diferentes, y cómo se reconducen estas prácticas para que se ajusten a la revelación del Evangelio. Esto lo vemos una y otra vez, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, corrigiendo conductas en las iglesias nuevas. Vemos el proceso necesario para que la Iglesia de Cristo, compuesta en sus inicios por personas de diferentes culturas y etnias, llegue a ser un solo cuerpo unido. En este capítulo Pablo nos habla de las diferencias en las leyes alimentarias y en cuanto al día de la semana elegido para dedicar a Dios. En cuanto a estos temas, Pablo divide a los creyentes en débiles y fuertes según su respuesta. Los débiles son aquellos que no son capaces de disfrutar en su plenitud de la libertad que Dios les ha dado, y por lo tanto se abstienen de hacer cosas porque su conciencia no se lo permite, por miedo a hacer algo que a Dios no le agrada. Los fuertes son los que se sienten libres de ataduras religiosas y de costumbres y son capaces de disfrutar en su plenitud de la libertad que Dios les ha dado. La ley de Dios establece qué cosas son prohibidas porque son destructivas para el ser humano y porque son contrarias a la voluntad de Dios, que es perfecta. A estas cosas las llamamos pecado.
y Dios pone ciertas líneas rojas que no debemos cruzar por nuestro propio bien y por nuestra felicidad. El creyente fuerte es el que conoce claramente estas líneas y disfruta de todo lo que es bueno, de todo lo que no es dañino, de todo lo que no es pecado. Disfruta de todo sin cruzar esa línea. El creyente débil es el que se frena a sí mismo de hacer muchas otras cosas por miedo a que quizás pueda ser pecado, quizás pueda llegar a cruzar esa línea. La mayoría de estas diferencias vienen por la cultura a la que cada ser humano pertenece y por enseñanzas religiosas que muchas veces no se ajustan al verdadero evangelio de la gracia. Dios acepta tanto al débil como al fuerte. Su planteamiento en este caso es el siguiente. Él dice: unos me aman y se abstienen de comer carne porque desean agradarme a mí y creen que así siguen mis mandamientos. Los otros me aman y me honran porque no se basan en esas líneas rojas que imponen los hombres, sino que en el ejercicio de su libertad buscan agradarme. La idea importante aquí es que a pesar de sus diferencias, cuando dos personas aman a Dios y buscan genuinamente honrarle con su conducta, el vínculo que les une dentro del cuerpo de Cristo es una unión espiritual y es mucho más fuerte que las diferencias que pueden tener entre ellos. Si Dios me acepta a mí, si Dios te acepta a ti, entonces nosotros nos tenemos que aceptar mutuamente. Debemos aprender a distinguir lo que es primordial y lo que es secundario en nuestra teología y en nuestra experiencia cristiana. Es decir, qué cosas son primordiales, porque son principios bíblicos y verdades teológicas puestas por Dios, y todos dentro de la Iglesia debemos de estar de acuerdo en ellas. Debemos saber qué cosas son secundarias, y en ellas podemos seguir amándonos y permitir que haya flexibilidad, que haya libertad y que haya diversidad de opiniones. Esto sucede con muchos temas con los que puede que estemos en desacuerdo. Por cosas secundarias que se basan en opiniones o interpretaciones, podemos acabar debatiendo o discutiendo y provocando peleas y divisiones. El gran peligro es que cuando no tengo claro qué es primordial e indiscutible y qué es secundario y opinable, entonces podemos caer en posturas que son destructivas dentro de la Iglesia. Los que opinan que todo es discutible y que nada es una verdad absoluta adoptan una posición relativista que pone en duda las verdades inamovibles del Evangelio y los principios eternos de Dios. Y los que piensan que otras cuestiones secundarias son tan importantes como los principios de Dios, entonces adoptan una posición legalista que impone cargas a las personas con leyes hechas por hombres y no por Dios. Como Iglesia tenemos que estar de acuerdo en qué temas son primordiales, y podemos debatir y tener opiniones diferentes en temas que son secundarios. Entender esto promueve la unidad en la Iglesia, porque acepto que podemos tener opiniones diferentes y seguir unidos por lo más importante y principal. Es liberador no tener que pensar exactamente igual que la otra persona en todo, y aún así entender que somos uno como hijos de Dios. Asegúrate de que tu relación con los miembros de tu Iglesia se centra en las cosas primordiales, en lo que estamos de acuerdo, y no permitas que las cosas que se basan en tus opiniones te distancien de la comunión con tus hermanos. Pues como dice el versículo 17, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu. Señor, gracias porque tú nos amas tal como somos. Gracias porque tú miras nuestros corazones, la intención de lo profundo, y no miras lo exterior. Señor, ayúdanos a agradarte con nuestra conducta. Ayúdanos a no pecar, ayúdanos a amar a las personas y a los hermanos que son diferentes, y ayúdanos también, Señor, a corregir con amor las cosas que no te agradan. Señor, que nuestras vidas sean sacrificios vivos a ti, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a amarnos unos a otros, para que el mundo crea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.